en sus relaciones familiares, sociales y jurídicas. De esa cuenta, entonces, ustedes ven dentro de la definición de nombre que primero que todo es un atributo de la personalidad. Es un atributo propio de la persona. Es un atributo que le corresponde al ser humano por el simple hecho de ser persona. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que el nombre está formado por el vocablo o conjunto de vocablos. Y estos vocablos van a identificar, van a individualizar, van a distinguir y designar a una persona de otra en las relaciones, ¿verdad? Familiares, sociales y jurídicas. De esa cuenta, entonces, el nombre es ese atributo que sirve para individualizar a cada uno, para identificar a cada uno y distinguirlo de todos los demás. ¿Sí? Para distinguirlo de todos los demás. ¿Cuál es el fundamento del nombre? El nombre nosotros lo encontramos regulado. El nombre nosotros lo encontramos regulado en nuestro Código Civil. Lo encontramos regulado específicamente en el artículo número 4 del Código Civil. ¿Sí? Artículo 4 del Código Civil. Ya vamos a hablar un poquito de él. ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 establece el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación mediante declaración jurada hecha en escritura pública. Eso lo dice el artículo 5. El artículo 4, identificación de la persona. Ojo con esto, la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. El artículo 4 establece claramente que la persona se va a identificar única y exclusivamente a través del nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. ¿Sí? Luego, ya les indica cómo se conforma el nombre. Dice, el que se compone de nombre propio y del apellido de sus padres casados, o del de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o la institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Si ustedes analizan detenidamente este artículo, lo primero que tenemos que tener claro es que la ley nos dice cómo se identifica la persona. La persona se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Ahora, ese nombre que se va a inscribir en el registro civil se puede conformar de 4 formas, ¿verdad? Hay 4 variantes. Número 1, el nombre se va a componer por el nombre propio y el apellido de sus padres casados. Esa es la primera opción. Todo hijo nacido dentro del matrimonio se presume del matrimonio. ¿Sí? Por lo tanto, automáticamente tiene los apellidos de sus padres casados. Por eso la primera opción dice que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados. La segunda opción es que en el registro civil se puede inscribir a una persona, se puede inscribir su nombre, el que se va a componer del nombre propio y el de los apellidos de sus padres no casados. ¿Sí?
Esto se da porque en muchas oportunidades, pues los padres se encuentran en unión de hecho, los padres únicamente se han juntado a vivir juntos, ¿verdad? Pero no, están casados ni unidos. Incluso va un poquito más allá, porque la ley permite que no solo se puedan inscribir las personas que surgen de un matrimonio, sino también aquellas que surgen de la unión de sus padres que no están casados. Y es válido mencionar, por ejemplo, que la ley guatemalteca le permite al varón reconocer un hijo fuera del matrimonio, pero todavía no se lo permite a la mujer. Esa es una reforma que hay que trabajar, ¿verdad? No sería lo ideal, pues, porque en teoría no tendrían que hacer situaciones, pero sería una reforma que había que trabajar. La tercera opción, los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de esta. Y vean, esto es algo muy importante porque antes de que la ley se regulara de esta forma, esto surge por una reforma, la ley establecía que los hijos de madre soltera únicamente iban a ser inscritos con un apellido de la madre. ¿Sí? Con un apellido de la madre. Y lo que hacían en el registro, en este caso, lo que hacían en el registro era precisamente que colocaban en el apartado de padre que el menor era hijo bastardo. Y ojo, eso no es insulto, no es faltarle el respeto. Legalmente es el término que se utiliza para el hijo de padre desconocido. Luego, pues se dan cuenta que había que modificarlo y ya se reforma el Código Civil y se permite que en el caso de madre soltera, esta pueda inscribir a su hijo con sus dos apellidos, ¿verdad? Y luego la ley dice que en aquellos casos en los cuales el menor solo se hubiera inscrito con un apellido, si el menor, valga la redundancia, no ha cumplido los 18 años, la madre puede acompañar al registro para hacer el cambio y registrarlo con sus dos nombres. Ahora, si el que fue inscrito con un solo apellido ya es mayor de edad, él puede ir solito a hacer el cambio y que le inscriban con los dos apellidos de su madre. La cuarta opción del nombre para inscribirlo en el registro civil es que en aquellos casos los hijos de padres desconocidos, o sea, los huérfanos, van a ser inscritos con el nombre que les dé la persona o la institución que los inscribe. En el caso de las instituciones, estas se crean con autorización del Estado. Estas pues llevan un registro interno de nombres que le van asignando a cada uno de los menores, nombres y apellidos, ¿verdad? Que le van asignando a cada uno de los menores. Esto quiere decir entonces, ojo con esto, que primero, el nombre nos sirve para distinguir, individualizar, designar a una persona de otra en sus distintas relaciones sociales, familiares o jurídicas. Segundo, la persona se va a identificar legalmente hablando con el nombre que se inscriba a su nacimiento en el registro civil. Tercero, los nombres con los que la persona se puede inscribir en el registro civil, hay 4 opciones. Opción 1, con el nombre y apellidos que le den sus padres casados. Opción 2, con el nombre y los apellidos de sus padres no casados. Tercero, los hijos de madre soltera con los apellidos de ella. Y cuarto, en el caso de los hijos de padres desconocidos, con el nombre y apellidos que les dé la persona de la institución que los inscriba. Ahora bien, ya por acuerdo del Registro Nacional de las Personas, del directorio del RENAC, el padre y la madre pueden decidir qué apellido de los de ellos van a inscribir primero. Por ejemplo, mis apellidos son Díaz García. En su caso, mis padres pudieron decidir. O sea, mi padre pudo decidir si él colocaba Díaz o colocaba su segundo apellido, y mi madre si ella colocaba García o su segundo apellido. Eso todavía se encuentra vigente, ¿verdad? Es un acuerdo del RENAC. Les pregunto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta?
¿Está claro, Lick? Todo bien, Nick. Todo claro, licenciado. No, listo, claro, gracias. Todo claro. Bien. Licenciado, perdone, ese Adelante. último no logré escuchar bien. O Bueno, siempre sea, levantemos sí, la mano por el orden, oye, perfecto. porque ya Muy bien. Jair había levantado la mano, pero ¿quién no escuchó bien, Perfecto, no? espero entonces, licenciado. No, ya. ¿Qué fue lo último que no? Luego le damos Licenciado, la palabra buena a usted. tarde. Disculpe, mi pregunta es, el número 4 se compone del nombre del nombre y los apellidos de. Mire, el artículo 4 del Código Civil establece que en el Registro Nacional de las Personas se puede registrar, ahí se va a registrar el nombre de la persona. Y hay 4 opciones. Uno, el nombre propio y los apellidos de sus padres casados. Número 2, el nombre propio y los apellidos de sus padres no casados. 3, en el caso de las madres solteras, con los 2 apellidos de ella. Y 4, en el caso de hijos de padres desconocidos, con el nombre y apellido que les dé la persona o la institución que los describa en el reglamento. Muchas gracias, licenciado. Para servir. Levantó la palabra Germán, Omar y luego Beverly. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Tengo una pequeña duda. ¿Qué pasaría si una pareja de casados desea poner primero el apellido de la mamá y después el apellido del papá? ¿Se podría? No sería posible. Eso todavía no lo permite RENAP, Germán. Ok. Gracias, licenciado. O sea, sí puede escoger usted que a su hijo le pone su primero o su segundo apellido. Igual a madre. Pero alternar el orden todavía no. No es permitido. Gracias, licenciado. Para servirle. Omar. Muchas gracias, licenciado. Precisamente esa era mi consulta, Lick. Es que no le había entendido que si nosotros podíamos decidir si poníamos el apellido de la mamá y después el del papá, pero ahorita ya le entendí que uno decide cuál de los dos, si el de... Pero el suyo o el de ella, o sea, ¿cuáles son sus apellidos? El mío es Morales Bautista. Entonces, pero, en su caso, usted elige ajá, si su hijo lleva Morales o lleva Bautista. Y su esposa lo ahí es mismo. donde... Lleva el primero o lleva el segundo. Sí, pues No, entiendo. no de alternar el orden de los apellidos, sino que usted elija si lleva el primero o segundo de usted y su esposa de igual manera. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Para servirle. Licenciado, otra consulta aprovechando. Bien. Entonces, hoy en día es obligatorio que, digamos que si es madre soltera, sí tiene que ir a fuerza los 2 apellidos o ella decide si solo le deja un apellido. La inscriben automáticamente con los 2 apellidos. Ahí es obligatorio. Muchas gracias. Beverly y luego Carmen. Buenas tardes, Lick. Disculpe con una pregunta. Así como, supóngase, yo soy madre soltera, es un ejemplo. Y viene la persona que anda conmigo o la pareja, le quiera dar el apellido a mi hija, ¿se puede? Le voy a responder legalmente. Eso es un delito. Reconocer hijos que no han sido engendrados por la persona. El Código Penal sí lo contempla como delito. Oye, ahora, pues en la práctica, ya dejando lo legal de lado, pues yo les sé decir que regularmente así lo hacen, ¿verdad? Así lo hacen, pero es un delito para la persona que lo reconoce. Obviamente, pues sería perseguida solo si alguien lo denuncia o lo pone de conocimiento de la autoridad, ¿verdad? Pero ese es un delito. Oye, ahora, otro tema que tiene que tener presente es que eso tampoco excluye que el verdadero padre aparezca y quiera reconocer al menor con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces el padre tendría que iniciar un juicio de filiación o paternidad para demostrar que él es el verdadero padre. ¿Cómo lo hace? Con ADN. Ya ahí no hay fallo. Entonces, en este caso de demostrarse de él, al padre que lo reconoció sin ser el padre, pues le van a seguir un proceso penal, ¿verdad? Ya. Muchísimas gracias, Lick. Pero en la práctica así lo hacen, digamos, coloquialmente hablando, ¿verdad? Ahora legalmente constituye delito. Muchísimas gracias, Lick. Carmen.
Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Es un caso parecido a lo que estamos hablando de los apellidos. ¿Qué pasaría si supongamos una chica está casada, pero pues tuvo un hijo fuera del matrimonio y supongamos de que todavía no se han divorciado? ¿Qué pasaría en este caso si ella resulta embarazada pues de otra persona y a la hora de tenerlo pues con qué apellido se quedaría? ¿Lo puede decidir o automáticamente quedarían con No, los apellidos del no, esposo? la decisión no es de ella. La decisión no es de ella. Al estar inscrito el matrimonio, el RENAP solo lo va a inscribir con el apellido del esposo. ¿Qué habría que hacer? Plantear un juicio de filiación y paternidad donde se demuestre que el apellido le corresponde a otra persona que no es el esposo. ¿Verdad? Que el hijo es de otra persona que no es el esposo. Entonces el juez ya le ordena al RENAP que lo inscriba Muchas gracias, licenciado. para servir. Bien. De la misma manera, doctrinariamente y legalmente se establece que el nombre tiene una estructura, ¿sí? El nombre se va a conformar por el nombre propio o nombre de pila, más el nombre de familia, nombre patronímico o apellido, ¿sí? Repito, el nombre, la estructura del nombre, la conformación del nombre tiene dos fases, tiene dos partes. Se compone por el nombre propio o nombre de pila, que es lo mismo, más el nombre de familia, nombre patronímico o apellido. ¿Sí? En el caso del nombre propio o nombre de pila, este nombre es selectivo. ¿Sí? Los padres lo pueden elegir libremente. Este nombre puede ser simple o puede ser compuesto o complejo. ¿Cuáles son los nombres propios o nombres de pila? Juan, Luis, Pedro, César, Alberto. Los padres lo eligen libremente. La ley les da esa libertad, ¿verdad? Y este dijimos que puede ser simple o puede ser compuesto, porque va a ser un nombre propio simple, aquel que únicamente esté conformado por un nombre. Y va a ser nombre propio o de pila compuesto o complejo si está conformado por dos o más. Si usted tiene tres nombres, ¿tu nombre es simple o es compuesto? Compuesto, licenciado. Compuesto, licenciado. Compuesto, ¿verdad? Y si tiene solo uno, va a ser simple. Ahora bien, en el caso de los apellidos, del nombre de familia o del patronímico, este nombre es obligatorio. Y es lo que mencionábamos en la pregunta de Carmen. Este nombre es obligatorio. La ley no les permite a ustedes elegirlo. ¿Sí? La ley ya vimos que si son padres casados, automáticamente, si el niño nació en el matrimonio, se reconoce que es dentro del matrimonio y le asignan los apellidos de los padres. ¿Verdad? Recuérdense que en el caso de Guatemala, Guatemala protege la familia. Por eso es. Entonces, les decía que el nombre de familia, nombre patronímico o apellido, este es un nombre obligatorio, ¿verdad? Es el nombre, es el apellido o nombre patronímico de los padres. De la misma manera, este únicamente se adquiere por efectos de filiación. Eso quiere decir que se va a integrar por los apellidos de los progenitores en términos generales. Ahora bien, hay casos en los cuales la persona pues suele identificarse o suele usar su nombre incompleto o suele públicamente usar un nombre distinto. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Qué sucede en estos casos? Vean, acá vamos a hablar un poquito de la identificación de persona, de la identificación de tercero y del cambio de nombre. Esto para que ustedes ya vayan teniendo una idea general. En el primer caso, cuando nosotros nos referimos a la identificación de persona, la identificación de persona prácticamente la encontramos regulada en el artículo 5 del Código Civil.
Ojo con esto. Ya dijimos que la persona por regla general, según el artículo 4 del Código Civil, se va a inscribir, perdón, se va a identificar con el nombre y apellido que inscriba su nacimiento en el registro civil. Y ya vimos las 4 formas en que se puede integrar o conformar, ¿verdad? Esa es la regla general. Pero también hay casos en los cuales la persona utiliza un nombre distinto, un nombre incompleto o con alguna variación. En estos casos tenemos que hacer una identificación de persona para establecer que ese sujeto, que por ejemplo se llama Juan Luis Martínez Rodas, es la misma que aquella que se hace llamar Juan Manuel Soberanis López, por ejemplo, ¿verdad? Que esa persona cuyo nombre legal es tal, también se identifica con este otro nombre. ¿Qué dice el artículo 5? Artículo 5, Código Civil. El que constante y públicamente. ¿Qué es constante? Recurrente. Es en forma reiterada, en forma seguida, en forma continua, ¿verdad? Y públicamente es que lo hace frente a todos. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. O use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponde. Puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieran la patria potestad. Ahora bien, entonces, ¿cuándo se tiene que hacer una identificación de persona? Cuando constante y públicamente una persona, primero, ese es el primer supuesto, utilice nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento. Segundo supuesto, que constante y públicamente use incompleto su nombre. Es decir, omita algún nombre, omita algún apellido o ambos, ¿verdad? Tercero, o que omita alguno de sus apellidos que le corresponden. ¿Qué se tiene que hacer? Tienen que acudir ante un notario para que él, en escritura pública, bajo juramento, establezca que César Fernando Díaz García también se denomina constante y públicamente César Díaz, Fernando García, Fernando Díaz García, o se hace llamar, por ejemplo, Luis Pedro López. ¿Sí? Esto pasa porque muchas veces la persona, sin darse cuenta, utiliza un nombre distinto. O utiliza su nombre o sus apellidos a medias, ¿verdad? Los omite. Tienen que ir ante un notario y el notario en la escritura pública hace constar eso y se inscribe en el RENAC. Entonces, legalmente ya no hay problema, porque ya sabemos que César Fernando Díaz también se identifica como César Díaz, como Fernando Díaz, como César García, como Fernando García, etcétera, etcétera, etcétera. Y legalmente usted no tiene ningún problema. En el caso del menor de edad, como él todavía no puede ejercer derechos y obligaciones por sí mismo, tiene que hacerlo a través de sus padres. Ahora, si usted ya es mayor de edad, tiene que hacerlo a través de usted mismo, ¿verdad? No necesita representante legal. Por ejemplo, Juanma. Sí, que aquí estoy. ¿Su nombre es Juanma o se llama Juan Manuel? De hecho es compuesto, es Juan Manuel de Jesús. Juan Manuel de Jesús. Primero, pues su nombre sería el nombre propio, complejo o compuesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, así como usted que aparece públicamente y constantemente en todas las clases como Juanma Santillana, usted podría hacer una identificación de persona ante un notario diciendo que Juan Manuel de Jesús Santillana y Juanma Santillana son la misma persona. ¿Me explico? Qué interesante. Esto es para ponerlo, digamos, un poquito en contexto, ¿verdad? Eso se puede hacer. Y eso es precisamente para que la persona no tenga ningún problema. Por ejemplo, ustedes han escuchado del actual representante, es un amigo muy querido y docente de nuestra facultad,
el actual representante de derecho ante el Consejo Superior. Él se llama Werner Alejandro García. Pero él en su época perteneció al Honorable Comité de Huelga de Derecho. Y a él lo denominan mozote. Les cuento esto para que ustedes vean la importancia legal. Él ya había participado en alguna oportunidad hace muchos años, precisamente como representante, bueno, él participó en la elección, ¿verdad? Como representante estudiantil ante el Consejo Superior. Y muchas personas no colocaban en la boleta Werner García o Werner Alejandro García. Muchos colocaron mozote. Si ustedes sumaban los votos de Werner Alejandro García y los que decían mozote, él había ganado. Sí, por diferencia de más de 200 votos. Sin embargo, legalmente anularon los votos que decían mozote porque él no se llamaba mozote. En su DPI y en su partida de nacimiento aparecía el nombre que se inscribió en el registro civil cuando lo inscribieron. Valga la redundancia. Eso hizo que él perdiera esos votos y que ganara el que estaba en segundo lugar. ¿Sí? Con el paso del tiempo, él vuelve a participar, pero él hace una identificación de persona donde establece que Werner García, que Werner Alejandro García y que mozote son la misma persona. Eso hizo que en la elección que él ganó, aquel voto en el cual se colocara mozote fuera válido. Para eso sirve la identificación de persona, ¿verdad? Para poder identificar que son la misma persona la que utiliza el nombre que obra en su partida de nacimiento y aquellos que utilizan un nombre distinto, que utilizan su nombre incompleto o que omitan alguno de sus apellidos. Marielos, adelante. Gracias. Yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, a veces yo recibo algunas personas que me llevan ese documento, pero mi duda es, ¿existe algún límite de, de nombres con los cuales se puede identificar una persona? No. No existe. Ok. Legalmente no. O sea, pueden ser 6 o hasta 10, pero no hay un límite. ¿Sabe cómo lo hacían mucho antes, Mariela? Ujú, Cuando pasamos del registro civil de las municipalidades al RENAC, ujú, hubieron muchos casos en los cuales se omitían alguna tilde en los nombres. exacto. O, por ejemplo, aparecía Gómez con S, Gómez con Z. ¿Verdad? Díaz con S, Díaz con Z. La solución en aquel momento inmediata de forma legal, para no afectar, por ejemplo, títulos, ¿verdad? De nivel medio, para no certificados de bautismo, títulos universitarios, etcétera, fue hacer identificación de persona. Que César Díaz con S y César Díaz con Z era la misma persona, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Y así se salvaba legalmente, pero no hay un límite. Ok, gracias, Lick. Para servirle, la identificación de tercero. En el caso de la identificación de tercero, prácticamente es lo mismo. ¿Sí? Se da el caso de que alguna persona constante y públicamente utiliza un nombre distinto del que está inscrito en el registro civil, o bien, en este caso, pues la persona omite alguno de sus nombres u omite alguno de sus apellidos. Pero ojo con esto. En este caso, el que lo va a identificar no es la misma persona que está utilizando un nombre distinto o incompleto. Es un tercero el que necesita identificar. ¿Qué dice el Código Civil? Artículo 5. Luego lo que ya leímos dice, también podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación, conforme al procedimiento establecido. ¿En qué caso se puede dar esto? Imagínese, Mariela, que yo le presté a usted 10,000 quetzales. Pero usted me dijo que se llamaba Mariela Aguilar. O usted me dijo que se llamaba Luisa López. Y toda la vida la he conocido como Luisa López. Cuando le quiero cobrar legalmente,
Usted me va a decir, mire, pero yo no me llamo Luisa López, aquí está mi DPI, yo me llamo Mariela Gómez Aguilar. En esos casos es que sirve la identificación de tercero. Cuando alguien con interés tiene la necesidad de identificar a otra persona que públicamente utiliza un nombre distinto, que públicamente utiliza omitiendo alguno de sus apellidos o alguno de sus nombres. Sí, Emanuel, y con esto terminamos. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches, Lick. Así rapidito. Fíjese que mi mamá tenía 3 nombres, ¿verdad? ¿Cuál hubiese sido mejor? A ella le dijeron que tenía que cambiar todos sus documentos, eliminando el tercer nombre. ¿Hubiese sido mejor eso o lo que le dijo a Juan Manuel? Pero ¿con qué nombre estaba inscrito el nacimiento de ella? ¿Con los 3 nombres? Sí, con los 3 nombres, pero su título universitario, el profesional, todo, hasta su DPI, bueno, su cédula en ese entonces salían solo 2 nombres, pero con el DPI ya salió el tercero. ¿Pero por qué los demás documentos salían con 2 nombres si ella tenía escrito los 3 nombres? Y eso sí, no sabría decirle, pero hasta que salió con el DPI. Ahí sí podrías haber hecho una rectificación, digamos. Cuando usted se inscribe en la universidad, usted presenta tanto como certificación de partida de nacimiento como cédula en su caso, digamos en aquel entonces, o DPI. Sí, ahí eran los 3 nombres. Ahora, si fue por error o fue por facilidad de la persona que te escribe el nombre en el título, pues ese es error de la universidad y tuvo que haberlo corregido. Ahora, para efectos prácticos, ella pudo haber hecho una identificación de persona. El tema es que RENAP se la pudo haber rechazado por decirle, mire, pero usted está inscrita así. O, en su caso, hacer la identificación solo con los 2 nombres. Ok, sí. Esa era mi duda. Ahora, el tema es que esto genera costos, ¿verdad, Manuel? Exacto. Porque hay publicaciones en el diario oficial, hay trámites, impuestos, arancel, honorarios del abogado, notario, etc. Ok, perfecto. Sí, es que ella totalmente eliminó su tercer nombre. Al final es lo que ella hizo. No, ella lo que hizo fue un cambio de nombre. Ajá, correcto. De cambio de nombre vamos a hablar la siguiente clase, ¿oye? Va, está bien. La siguiente clase vamos a hablar del cambio de nombre, vamos a hablar de otras formas de designación, como es el seudónimo, como son los apodos o los apelativos familiares. Vamos a hablar del patrimonio, vamos a hablar de la nacionalidad, vamos a hablar de la capacidad, el domicilio y el estado civil. Hoy eso lo vamos a ver el siguiente miércoles. Como sé que quieren otra clase, lo dejamos hasta acá. Me dio mucho gusto saludarles. Nuevamente, pues. Una preguntita rápido. El examen no sabe más o menos qué fecha va a estar. Todavía. Todavía. Y nuevamente, pues reitero las disculpas del caso. Hoy, de verdad, fue algo que no podíamos salir porque si no declararan el abandono de la defensa y nos certificaran al Tribunal de Honor. Entonces, pero les pido su comprensión, gracias por su apoyo y les reitero las disculpas. Oigan por su tiempo. Nos vemos la siguiente clase. Feliz fin de semana. Muchas gracias.